Buenas tardes, queridos estudiantes de cuarto año. Bueno, en esta ocasión, como les había prometido en mi último ingreso, el día viernes a última hora, les dejo una síntesis de todos los contenidos que hemos visto hasta ahora en la materia teoría de las organizaciones, a los efectos de que vayamos redondeando todo lo que hubiera sido el primer trimestre. Como ustedes saben y sus familias también, día a día vamos tomando conocimiento de las decisiones que se van tomando por parte del Ministerio de Educación, pero como todavía no hay nada definido acerca de cómo vamos a terminar esta primera etapa, si va a haber trimestre o cuatrimestre, por ejemplo, vamos a ir igual, de todos modos, dando un cierre a cada una de las etapas que vamos transitando. En esta ocasión, como estamos ya promediando el mes de mayo, que sería el último mes del primer trimestre, es mi intención dar un cierre o una conclusión de todos los contenidos que fuimos viendo. Bueno, esta pizarra que ustedes están viendo la tienen en el aula virtual también en formato PDF. Les saqué una foto como para que les quede, por si no ven bien por el movimiento del video y demás. Bueno, básicamente lo que hicimos en un inicio fue hablar de lo que son las organizaciones. Para ello, lo que hicimos fue leer material bibliográfico que nos acercó al concepto de la palabra organización. Y habíamos dicho que siempre que hablamos de organizaciones, estamos hablando de un conjunto de personas que, utilizando diferentes recursos, como pueden ser materiales, tecnológicos, económicos, humanos, naturales, inmateriales, ideas, conocimiento e información, van realizando tareas afines. Esto significa que son tareas similares, que pueden ser tareas vinculadas entre sí, aunque no sean iguales, y estas personas entonces que utilizan estos recursos y realizan tareas afines persiguen objetivos que son comunes. Básicamente esa es la definición de palabra organización en general. Ahora bien, esos objetivos pueden ser de dos formas diferentes. Pueden ser económicos, los que conocemos como los objetivos con fin de lucro, o pueden ser no económicos, que son aquellos que no tienen fin de lucro. Siempre que hablamos de objetivos económicos o con fin de lucro, vamos a estar hablando de empresas. Todas las empresas van a ser organizaciones cuyo objetivo es aumentar su patrimonio, o sea, ganar dinero. Pero no todas las organizaciones son empresas, porque hay organizaciones, como dije recién, que persiguen objetivos que no son económicos, y a esas se les llaman organizaciones también, pero sin fin de lucro. Ejemplos de esto podemos mencionar fundaciones, asociaciones civiles, organismos que prestan servicios públicos, como pueden ser los hospitales, las escuelas. Bueno, todos esos ejemplos entrarían en lo que son organizaciones, porque también tienen personas que utilizan diferentes recursos y realizan tareas afines, pero los objetivos son, por ejemplo, solidarios o de prestación de servicios. Bien, dijimos también que una organización evoluciona a lo largo del tiempo. Siempre las organizaciones evolucionan a lo largo del tiempo, de acuerdo a la bibliografía que les alcancé y las actividades que fueron realizando. Podemos hablar de 3 etapas distintas: nacimiento, desarrollo y crisis. Entendiendo por nacimiento no la creación de la empresa, sino su planificación. En la etapa de nacimiento se va a dar todo lo que es la planificación, o sea, la toma de decisiones vinculadas a actividad que va a realizar, espacio geográfico donde se va a ubicar, capital que va a necesitar, características y cantidad de recursos humanos que va a emplear, a qué actividad se va a dedicar, que creo que ya lo dije. Bueno, toda la planificación forma parte de la etapa de nacimiento. En el desarrollo de una organización vamos a encontrar la puesta en marcha de todos los aspectos que se planificaron en la etapa anterior. O sea que acá se van a dar las contrataciones, las operaciones de compra si las hubiera, la elaboración de productos si fuese una industria, la realización de las ventas si fuese un comercio, la contabilización de operaciones, que eso se va a dar siempre, tanto en la organización con fin de lucro como sin fin de lucro. Bueno, todos esos ejemplos o todos esos pasos, esas actividades se van a estar dando en la etapa de desarrollo. Y la etapa de crisis es una etapa que va a estar marcada por un descenso de las utilidades o de los objetivos de esta organización. Es una etapa que no necesariamente significa un cierre.
pero sí un declive que exige una modificación, un cambio. En esta etapa generalmente se dan los relanzamientos de productos, las modificaciones en los que son los paquetes, alguna promoción, un cambio en la tecnología utilizada, algún elemento de publicidad y demás. Entonces, una etapa de crisis es un declive o un decaimiento de los rendimientos de la organización sin que necesariamente signifique el fin. Puede ser el fin, pero no. Lo que sí es seguro es que marca la necesidad de un cambio para que no llegue a ese fin. Bien. También hemos trabajado que las organizaciones se llevan a cabo con un contexto. Existe 3 tipos de contextos, lo que se conoce como vinculación próxima, vinculación intermedia y vinculación general. Dentro de lo que es la vinculación próxima vamos a encontrar las organizaciones similares, que pueden ser vistas como nuestra competencia. Por ejemplo, dentro de lo que es la vinculación intermedia vamos a encontrar los organismos de diferentes tipos, como pueden ser los entes reguladores o las organizaciones o los grupos de organizaciones que realizan actividades parecidas. Y en el de vinculación general vamos a encontrar aspectos vinculados a la cultura, el aspecto social, geográfico, el aspecto económico de la población en general. Y bueno, ya que mencioné la cultura, también hemos trabajado lo que es una cultura dentro de una organización que no es ni más ni menos que todos los elementos que le son propios. Cada organización tiene elementos que le son propios, que le pertenecen, como pueden ser valores, símbolos, métodos de trabajo, eslogan, costumbres, formas de producir. Todos estos elementos van a conformar lo que es la cultura de la organización y que son todos los elementos que le son propios a una organización y que no vamos a encontrar en otros o en otra organización. Bueno, volvemos para acá, adentrándonos nuevamente en lo que era este tipo de organización, que es la empresa. Habíamos dicho que existían diferentes tipos de clasificaciones de una empresa. Recordamos que es una organización con fin de lucro y que de acuerdo a qué aspecto estemos analizando se puede clasificar de diferentes formas. Dijimos que una organización con fin de lucro, una empresa, según el sector económico, puede ser primaria, secundaria o terciaria. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Enfocándome en las actividades que realizan. ¿Qué es lo que hace la empresa? ¿Extrae elementos de la naturaleza? Por ejemplo, es una empresa agrícola, entonces va a ser primaria. Las empresas extractivas que extraen elementos de la naturaleza son empresas que pertenecen al sector económico primario. Por ejemplo, las empresas agrícolas, ganaderas, la de pesca, la de caza, la de tala de árboles, las mineras, son ejemplos de empresas que pertenecen a este sector. Ahora, si nos enfocamos, por ejemplo, en empresas que elaboran lo que venden para poder ganar dinero, o sea, empresas que toman los elementos del sector primario y lo modifican, lo elaboran porque lo toman como materia prima y lo transforman para después venderlo, llevan a cabo una actividad industrial. Y esa actividad va a ir encuadrada dentro de lo que es el sector económico secundario. ¿Sí? La empresa va a ser secundaria entonces si fabrica lo que vende, si elabora lo que comercializa. Y después, en el sector terciario, vamos a ubicar a las empresas que se dedican a la compra-venta simplemente, o sea, no hay ni extracción de la naturaleza, ni modificación de materias primas para transformación en un producto. Simplemente se compra y así como se compró, se vende. Esa actividad se denomina comercial. Es una actividad de almacén, por ejemplo. Un almacén compra al proveedor y vende al consumidor final. Ese tipo de negocios de empresa van a estar ubicados en el sector económico terciario. Y también las empresas que prestan servicios. Por ejemplo, un correo, un banco. Son tipos de empresas que no venden nada, sino que prestan un servicio, ofrecen un servicio. Son de hacer y no de intercambiar. Entonces, las comerciales y las de servicios van a estar ubicados en el sector económico terciario. Acuérdense por las dudas que en este caso estamos hablando de empresas. No vamos a poner como ejemplo una prestataria de servicios, no sé, un hospital, porque el hospital no es una empresa, es una organización sin fin de lucro. Ahora, si hablamos de una clínica privada, sí,
porque es una empresa que presta el servicio de salud. Es una organización que persigue un fin económico y que lo que ofrece es la prestación del servicio de salud. Entonces, en ese caso sí iría en este sector. Bueno, otra clasificación de este concepto de empresa va a ser según la forma jurídica y en este caso nos tenemos que preguntar ¿cuántos son los dueños? ¿Tiene un solo dueño o tiene más de un dueño? Si tiene un solo dueño será unipersonal y si tiene más de un dueño será una sociedad. Otra clasificación va a ser según el tamaño. Básicamente hay 3 grandes grupos en los que podemos dividir una empresa, puede ser pequeña, mediana o grande. Para poder entender cuándo es pequeña, cuándo es mediana y cuándo es grande, nos podemos enfocar en la cantidad de personas que ocupa. Podemos decir que es pequeña cuando ocupa menos de 50 personas. Podemos decir que es mediana cuando ocupa entre 50 y 200 personas. Y que es grande cuando ocupa más de 200 personas. Pero también es una realidad que esta simple clasificación es un poquito simplista justamente. Es como básica. ¿Por qué? Porque para poder determinar en realidad si una empresa es chiquita, mediana o grande, no hay que tener en cuenta solamente cuántas personas ocupa, sino, por ejemplo, la tecnología que emplea y el capital que tiene. Hay empresas, como por ejemplo las empresas automotrices, que no emplean tanta cantidad de personas, pero sin embargo tienen un capital tan grande invertido y ocupan tanta tecnología en todos sus procesos productivos, son muchos procesos automatizados, robotizados, que de ninguna manera podemos decir que una automotriz es pequeña o mediana. Entonces también tenemos que considerar estos 2 factores. Además de las personas que emplea, la tecnología que usa y el capital que tiene invertido. Y bueno, como ven acá en pequeña hay un asterisco que está aclarado acá abajo, que tenemos que poder diferenciar lo que es una empresa pequeña de un microemprendimiento. Cuando hablamos de empresa pequeña estamos hablando de una empresa chica, obviamente. Pero cuando hablamos de un microemprendimiento vamos a estar hablando de una pequeña empresa pero que además es informal. ¿Sí? Si yo tengo un local a la calle y vendo, no sé, artículos de librería, tengo un empleado, tengo habilitación municipal, o sea, pago impuestos, facturo, tengo una empresa pequeña. Ahora, si yo hago en mi casa tortas y vendo, o tengo habilidades con la porcelana fría y hago souvenirs y ofrezco souvenirs en Mercado Libre, en realidad lo que tengo es un microemprendimiento, porque mi actividad es informal, ¿sí? Bueno, y por último, la última clasificación que analizamos en este caso, en el término empresa, es según la propiedad del capital. Nos tenemos que preguntar de dónde sale el dinero que se invierte, quién banca económicamente la empresa. Entonces hay 3 posibilidades, que sea pública, que sea privada o que sea mixta. Una empresa va a ser pública cuando su propietario sea el Estado, o sea, todos nosotros. Una empresa que pertenece al Estado va a ser pública, ¿sí? No confundamos organización sin fin de lucro con empresa pública. Ya les dije hace un rato que, por ejemplo, un hospital, una escuela, es una organización sin fin de lucro, no es una empresa. Pero el Estado tiene empresas que le pertenecen. Por ejemplo, si pensamos en el recupero de Aerolíneas Argentinas, que lo tiene como socio mayoritario el Estado, podemos estar hablando de una empresa pública, porque las utilidades pertenecen a toda la población, ¿sí? Después, en el otro extremo, vamos a tener empresas que son privadas, o sea que el capital pertenece 100% a los particulares, a personas, no al Estado. Y acá tenemos un sinfín de ejemplos, ¿sí? Podemos mencionar empresas argentinas como la Serenísima, podemos mencionar empresas extranjeras como Coca-Cola. Son empresas que son 100% privadas porque tienen propietarios, sean unipersonales o sean sociedades, tienen propietarios, no pertenecen al Estado. Y después tenemos un grupo de empresas que tienen un capital que es un poco y un poco. Digo un poco y un poco porque no necesariamente va a ser mitad y mitad. Que son las empresas mixtas, empresas que son privadas porque pertenecen a personas, a individuos, a particulares, tienen dueños, pero también reciben dinero del Estado a modo de subsidio o de subvención,
¿sí? Les voy a mencionar algunos ejemplos que lo hemos trabajado, por ejemplo, ejemplos que conocemos, ¿no? La escuela a la que pertenecemos, Nuestra Señora del Rosario, es este tipo de empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una empresa privada, lógicamente, tiene un costo, tiene propietarios, pero también es en parte del Estado, se podría decir, o el Estado otorga subsidio, subvención, tiene un porcentaje de subvención y eso hace que la empresa sea mixta. Otro ejemplo que podemos dar es el servicio de energía eléctrica, que en este momento recibe menos subsidios del Estado de los que recibía históricamente, pero si bien es una empresa que tiene propietarios, que pertenece a particulares, está subsidiada por el Estado y esa condición hace que pertenezca al sector mixto. Bueno, y ya que les mencioné el colegio Nuestra Señora del Rosario, para refrescarles un poquito de la memoria, vamos a usar todas las clasificaciones. Según el sector económico entonces, Nuestra Señora del Rosario iría ubicado acá, en el sector terciario, porque presta servicios. Según la forma jurídica, iría ubicado acá, unipersonal, ¿sí? Tiene una propietaria. Según el tamaño, podemos ubicarlo en mediana o en pyme, por la cantidad de personas, el capital que utiliza y la tecnología. Y según la propiedad del capital, podemos decir que es mixta. Hemos trabajado también otra clasificación de empresa que era según la zona de explotación o la zona geográfica, que podía dividirse en local, provincial, regional, nacional y multinacional, que no la incluí en este cuadro porque en realidad en la bibliografía que les había facilitado anteriormente no estaba incluido. Eso digamos que lo agregué yo porque no hay una unidad de criterio entre los autores de la materia. Bueno, espero que les haya servido esta síntesis. En la última clase que les dejé les estuve comentando lo que es el marco jurídico y normativo. No lo incluí en esta síntesis porque no hice las devoluciones aún, porque pasaron 2 días nada más, pero en el próximo ingreso los vamos a estar trabajando. Para darles un adelanto, les voy a contar que el marco jurídico y normativo nos va a decir hasta dónde. Nos va a dar justamente los límites, por eso se llama marco, nos va a dar los límites dentro de los cuales se puede manejar todo tipo de organización. Cuáles son las condiciones, cuáles son las prohibiciones y cuáles son los límites, las limitaciones. Hasta dónde, qué se puede, qué es lo que no. Eso básicamente es lo que nos va a marcar el marco jurídico y normativo. Y bueno, les di algunas actividades para que realicen. Una de ellas será tratar de encontrar las diferencias entre lo que es una norma y una ley, o sea, un marco normativo y un marco jurídico. Y les facilité también diferentes niveles. Pero como les dije recién, esa devolución la van a tener un poquito más adelante porque quiero igualmente antes recibir sus producciones. Bueno, será hasta la próxima.